Bueno, necesitamos entender con peras y manzanas qué fue lo que sucedió con la ley de amparo. Y le agradezco mucho a la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Ella tiene 28 años en el Poder Judicial, 14 como juzgadora y más de 25,000 sentencias. Una mujer altamente preparada y además entiende muy bien estos temas que no son cosa menor. Entonces, magistrada, gracias obviamente por aceptar la comunicación. Le saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Puebla. Al contrario, Pati, la agradecida soy yo y encantada de hablar con tu auditorio y disipar toda duda que tengan. Con mucho gusto. Gracias, magistrada. En términos muy coloquiales, yo sé que es un poco a veces complicado para ustedes porque son muy técnicos, pero en términos muy coloquiales, ¿qué cambió y qué se mantiene de la ley de amparo? Mira, cambian muchas cosas de sustancia que son importantes, como por ejemplo, primero el expediente electrónico es en los primeros artículos, en el artículo 3º, pero como una obligación, Pati, de dar no solamente potestativo, sino dar se llama el FIREL, que no es la firma electrónica, y eso debe de ser desde mi óptica potestativo y no obligatorio por las diferencias y las asimetrías que tenemos en el país en términos de abismos de tecnologías, en el uso de las tecnologías de la información. Segundo punto que también a mí me preocupa, que es el aspecto del interés legítimo. Ese aspecto está en el artículo 5º de la ley de amparo y establece que tiene que ser, y imagínate, eso también es preocupante, que tiene que ser real, diferenciado del resto y que se tiene que acreditar además. A mí me parece que eso lo que hace es más restrictivo de lo que estaba y limita a la persona juzgadora que analice el caso particular. Y hay otra cosa, Pati, el interés legítimo, yo como ambientalista que soy, ya no va a poderse utilizar, aunque sí cambió un poquito a que fuera colectivo, ya no solamente individual, pero por ejemplo, en materia ambiental es el principio precautorio el que tiene que prevalecer, y el principio precautorio significa que no tienes que probar científicamente el daño, sino antes de que se dé el daño, paralizas el acto que se está reclamando. Y ahora no, ahora tiene que ser el real, diferenciado, cierto y no meramente hipotético. Entonces sí, eso me preocupa. Cambia igualmente la cuestión para la garantía que tienen que dar las personas morales oficiales, los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado y de participación estatal mayoritaria para lo que es la garantía en el juicio de amparo. Por otro lado, también cambia el aspecto fiscal. Los créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias firmes solo pueden promoverse hasta el momento de la publicación de la convocatoria a remate. Es cierto que se ha abusado mucho en materia fiscal del amparo, pero fíjate, Pati, tratándose de la prescripción, eso es imputable a la autoridad hacendaria. Tú tienes derecho que si la autoridad hacendaria no cobra el crédito, es una figura jurídica que por el paso del tiempo ya no te lo pueden cobrar. Y aquí con la prescripción en materia tributaria también tiene que irse al momento de la publicación del remate, de la convocatoria de remate. Entonces, ¿para qué la prescripción? Y algunas otras cuestiones que a mí sí me gustan estas, por ejemplo, la parte de que no te recusen. Recusar significa que a la persona juzgadora le dicen alguna de las partes, no vas a conocer del asunto, pero normalmente lo hacían una vez listado para dilatar la resolución, y ahorita dicen que no. La lista significa que un asunto lo das a conocer en una lista que ya se va a sesionar, que ya se va a ver en sesión el proyecto que presentas. Otro aspecto es el del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Tienes que acreditar que no cause un daño significativo a la colectividad. Normalmente la carga de la prueba recae a la autoridad o la persona juzgadora. Pati tiene esta discrecionalidad y ahora recae a la parte quejosa. Y otra de las cuestiones que a mí, esa sí me gusta también, lo de la suspensión de actos de la UIF, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y
lo del famoso transitorio de retroactividad. La retroactividad, Pati, hasta donde tengo conocimiento, no es una tesis de jurisprudencia, es una tesis aislada de la entonces segunda sala, que hablaba de normas procesales, en donde se aplicaba la norma procesal al momento en el que se encontraba el procedimiento, en la instancia en la que se encontrara, pero la Constitución no diferencia eso, Pati. La Constitución, el artículo 14, solamente dice lo siguiente: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No diferencia entre leyes procesales y leyes sustantivas. Y por otro lado, cuando presenta la presidenta de la República el decreto de reforma, había un artículo transitorio que decía que se iba a aplicar la legislación reformada en todas las instancias. La legislación anterior, en todas las instancias del mismo juicio, hasta su conclusión final, decía. Después la Cámara de Senadores lo modifica y pone lo que ya conocemos, que causó mucha confusión, que va a ser la aplicación de las reformas en la instancia en la que se encuentre. Luego la presidenta dice que había que reparar eso, vuelve la Cámara de Diputados al texto original y de pronto lo cambian a como se encuentra ahorita. Entonces sí hay que pensar un poquito más, trazar la línea para no generar confusión, porque los justiciables y la sociedad en general merecen claridad. Ahora, magistrada, pareciera entonces que cualquier ciudadano necesita verdaderamente tener un abogado muy prominente para que entienda el alcance de la nueva ley de amparo. Quiero preguntarle lo siguiente: ¿qué va a pasar con los niños o con cualquier persona que no tenga acceso a sus medicamentos por ley, que vayas al Seguro Social y te digan, no, pues es que no ha llegado el medicamento y no sabemos para cuándo? Bueno, el amparo obviamente también era una herramienta para defenderse de ese acto de autoridad que no se estaba cumpliendo. ¿Qué va a pasar con los pueblos de Michoacán, los pueblos de Sonora, que también han tramitado amparos colectivos para la defensa de sus bosques o de sus ríos? ¿Qué pasa obviamente con el ciudadano que se siente afectado por un acto de arbitrariedad? No estoy pensando en un Ricardo Salinas Pliego, digo que el señor obviamente debe un montón de dinero y tendría que pagarlo. Estoy pensando en el ciudadano que dice, oye, a ver, Secretaría de Hacienda, o sea, yo ya te demostré mis declaraciones patrimoniales, yo estoy al tiro contigo, pero tú insistes en que te debo dinero y no es así, entonces busco un amparo. O sea, ¿qué va a pasar con esos casos que no son menores, pero que sí son muy cotidianos del día a día de nuestro país? Mira, son muy delicados, sobre todo el aspecto ambiental que comentas. Ya no se va a poder conceder la suspensión porque es muy clara la ley, ya entró en vigor, se publicó el 16 de octubre, entró en vigor al día siguiente y tiene que ser actual, ya no puede ser hipotético, dice la norma. El interés legítimo no puede ser hipotético, tiene que ser real, y en materia ambiental a veces por el principio precautorio es previo a que se cause el daño ambiental. Entonces sí, ciertamente ya no se va a poder conceder la suspensión y será en el fondo, pero ya ¿para qué te sirve una sentencia de fondo, Pati, si finalmente tú querías la suspensión, porque eso previene el daño ambiental? Y estamos viviendo una crisis climática sin precedentes. Ahora bien, el caso de la medicina para el niño sí la veo un poco más sencilla, porque ahí el daño es real, tiene que acreditar la madre de la persona menor de edad que estaba en tratamiento, y el juzgador, como el amparo se presenta bajo protesta de decir verdad, entonces sí se tiene que tomar en cuenta, cuando menos lo haría yo como juzgadora. Ahora, el tercer aspecto que comentas, que es el tributario, sí se limita mucho en materia tributaria, y es por lo que tú dices, no solamente es por la televisora a la que te refieres o por el empresario, sino hay otras también muy grandes que siguen consolidando fiscalmente cuando ya terminó la consolidación fiscal desde 2013, la Corte ya había dicho que no procedía a seguir consolidando, y sí se afecta a los pequeños contribuyentes. Yo ya hice mi video, ya lo subí a mis redes, a los pequeños contribuyentes que sí pagan, que cometen errores menores, Pati,
y que ya no tienen posibilidad de que el fisco en una suspensión o previamente se determine a través del amparo, sino hasta el remate. Ok. Finalmente, magistrada, finalmente, ¿avanzamos o retrocedemos con esta nueva ley de amparo en México? Yo no tengo duda que fueron los excesos los que hicieron que fuera regresiva y que se vio el punto de vista de la autoridad en ciertos aspectos como el de la UIF era necesario, pero se pudo haber reparado a través de jurisprudencia, porque la jurisprudencia de la Corte era la que era restrictiva y aquí también se confunde a la sociedad mucho, porque en unos aspectos se dice es que la Corte así dice, como en el de la retroactividad, no, pues es una tesis aislada y de la segunda sala, y en otros sí se corrigió la plana a la Corte en las tesis que tenía, que son tesis que no ayudaban ni abonaban a nada, como la revisión fiscal que no procedía tratándose de cuestiones de forma, y se quedaba el fisco sin miles de millones de pesos. Se pudo haber reparado a través de jurisprudencia, Pati. Ok. Magistrada, pues es que nosotros no formamos parte de una oligarquía, ni tampoco obviamente un partido político, etcétera, ¿no? Lo que nos preocupa como ciudadanos es si nos quedamos indefensos. Es correcto, Pati, y teóricamente esto iba a ser más bien para un lenguaje cotidiano que se entendiera y pareció todo lo contrario. A mí me preocupa también otra cosa, que ya se había hecho en 2021, se realizó una reforma incluso constitucional para precedente judicial y otros temas, y hay que tener más previsión de las reformas que se hacen a un poder público, que sea un poco más a largo plazo, porque sí, un poder público no puede estarse reformando constitucionalmente tanto, y hay que verlo independientemente, no se puede ver a corto plazo, Pati, se tiene que ver a largo plazo. Las reformas de 2021 con esto lo que acredita es que estaban mal hechas o que no se hicieron con la previsión que se requiere. Correcto. Pero sí, a mí en particular creo que hay que clarificar mucho lo que tú dices, Pati, que no se entiende. Pues el efecto de esto era que se entendiera. Sí, sin duda. Y bueno, pues yo creo que todos tendremos que ir aprendiendo de qué se trata ahora las reglas del juego. Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, muchas gracias por su tiempo, magistrada. Al contrario, Pati, siempre a tus órdenes, y como te dije, disculpa que no soy, también vengo ya a la clase en la universidad, sí, en el coche, pero encantada siempre, Pati. Gracias, magistrada, que esté muy bien, saludos, éxito, hasta pronto. Gracias. Son las 7 de la mañana con 5 minutos.